Bienvenidos al curso NFPA 470, Respuesta a incidentes con materiales peligrosos en el nivel advertencia. A continuación, nuestro objetivo número 7: reconocer los tipos generales de contenedores para el transporte de materiales peligrosos. Es muy importante que tan pronto el primer respondedor haga arribo a la escena, trate de reconocer que en el lugar u ocupación puedan tener materiales peligrosos. La existencia de ciertos recipientes de almacenamiento como tanques, contenedores, embalajes o vehículos pueden confirmar con certeza la presencia de este tipo de sustancias. Estos contenedores pueden proporcionarnos información útil relacionada con los materiales que se encuentran en su interior, por lo que es importante que usted reconozca tanto las formas de los diferentes contenedores y embalajes en los que se almacenan y transportan los materiales peligrosos. También debe tener en cuenta que dependiendo del tipo de contenedor y de embalaje, el comportamiento de los materiales peligrosos puede variar, esto asociado también a sus características físicas. Se pueden hacer algunas apreciaciones básicas sobre un incidente con materiales peligrosos en función del tipo del contenedor implicado. Por ejemplo, si el incidente afecta a un contenedor de baja presión, cualquier producto que se libere será probablemente un gas o un líquido que se evaporará y se expandirá de forma rápida en forma de gas o de vapor. Nos indican una precaución relacionada con el abordaje a cada incidente con materiales peligrosos como una situación única independientemente de los puntos en común entre los incidentes. Esto está directamente relacionado a que, a pesar de que el evento pueda involucrar materiales peligrosos, nunca pensemos que va a tener ni la misma similitud ni el mismo comportamiento con otro tipo de eventos que con antelación hayamos podido atender. La tabla 24.6 de nuestro manual Fundamentos de la lucha contra incendios de la séptima edición de la IFSTA nos relaciona los nombres de algunos contenedores por el modo de transporte, ya sea en autopistas, sobre rieles, sobre agua o multimodales. Dentro de los tanques de carga en carretera encontramos los camiones cisterna, también llamados camiones estanque o camión tanque, contenedores a granel para carga seca, remolques de cilindro de gas comprimido y contenedores de carga mixta llamados también caja o dry van. Continuamos con los contenedores intermodales de carga, los sistemas dry van, contenedores de caja, los reefers o sistemas refrigerados de techo abierto y planos. Estos contenedores están diseñados de acuerdo también al tipo de sustancias o materiales que se vayan a transportar. Caso particular, por ejemplo, de los reefer que ustedes están viendo allí en la imagen. Y adicional a esto, notamos que varía también el tamaño de ellos. De acuerdo a la cantidad de mercancías, los tamaños van a variar. Tamaños que pueden estar entre los 20, 40 o 45 pies aproximadamente. Dentro de los contenedores intermodales de carga, es muy importante, como nos lo decía una nota anterior, estos contenedores pueden transportar cualquier tipo de material peligroso.
Por eso es muy importante que ustedes, como primeros respondedores, tan pronto hagan arriba la escena, hagan el análisis, hagan la evaluación del incidente para que con base en esto puedan tomar sus mejores determinaciones frente a lo que serían distancias de aislamiento, equipos de protección personal, seguridad para todas las personas que pudieran encontrarse en las cercanías y quizás algo muy importante también, la asistencia de personal especializado con equipos específicos. Tenemos también contenedores intermodales de carga relacionados con el transporte de gases criogénicos. Gases líquidos refrigerados como pudiera ser el argón, oxígeno o helio. Y tanque intermodal de módulo tubular para el transporte de gases en cilindros de alta presión, presiones que pueden ir entre los 3000 y 5000 psi aproximadamente. Una nota de precaución para todos los respondedores a incidentes con materiales peligrosos es que los contenedores de carga intermodal pueden contener casi cualquier cosa. Frente a los recipientes a presión, los cilindros de gases comprimidos fácilmente reconocibles, como lo que estamos viendo en la imagen, pueden contener helio, pueden contener nitrógeno, pueden contener CO2, todos estos productos fácilmente bajo presión. Por esta razón hay una advertencia y es que los productos almacenados en contenedores presurizados pueden causarle la muerte. Como respondedor, su trabajo es detenerse y detener a los demás, aislar y negar la entrada. Esta premisa es muy importante dado que nosotros no debemos olvidar que estamos haciendo las acciones de primera respuesta en nuestro nivel de advertencia. Dentro de los recipientes a presión, pues con relación a los que veíamos en la gráfica anterior, quizás en menor proporción, mucho más pequeños de fácil transporte, también encontramos los de instalaciones fijas. Vemos recipientes para almacenamiento a granel, encontramos tanques de carga por carretera. Si nos damos cuenta, su tamaño, su capacidad es muchísimo mayor. Y los vagones cisternas de ferrocarril, que son uno de los sistemas de transporte en algunos países de mayor predilección debido a los grandes volúmenes y a las grandes capacidades de carga frente al tema de materiales peligrosos que pueden estar transportando. Por otra parte, encontramos los recipientes a presión, como el remolque tubular de gas comprimido. Aquí pueden fácilmente estar transportando gas natural vehicular, pueden estar transportando aire o pueden estar transportando hidrógeno, entre otra cantidad de sustancias. Los sistemas intermodales, pues que están diseñados para la facilidad tanto de la carga como del transporte, llámese por vía terrestre, marítima o ferroviaria. Los contenedores de tonelada, como el de la gráfica, para un gas comprimido, o pudiera tener también la similitud para quienes de pronto ya lo conozcan, los contenedores o que contienen gas cloro y los contenedores o cilindros en Y. Son cilindros de gas comprimido que pueden ser a granel o no, pero normalmente están clasificados como a granel. Una nota de advertencia: tenga extrema precaución cuando trabaje con contenedores que han estado involucrados en un accidente.
Y ese accidente puede referirnos tanto al incidente que se pudiera presentar en la carretera o a ese incidente donde nosotros llegamos como primera respuesta al interior, por ejemplo, de una fábrica donde pudiera estarse presentando el desarrollo o la evolución de un incendio y en este pudieran estar involucrados algunos cilindros o contenedores que al interior tuvieran sustancias o materiales peligrosas. Por otra parte, encontramos los camiones cisterna paracriogénicos. Transportan gases licuados normalmente a muy bajas temperaturas, como es el caso de el oxígeno a una temperatura aproximada de 183 grados centígrados, el nitrógeno a una temperatura de menos 200 grados, el CO2, el dióxido de carbono, a menos 31 grados y el hidrógeno a una temperatura de menos 257 grados. Miremos que a pesar de que nos dicen que son criogénicos, que están envasados a muy bajas temperaturas por procesos de licuefacción, pensaríamos que es estándar o que es muy similar la temperatura, pero realmente varían, cambian muchísimo de acuerdo a la sustancia que esté allí almacenada. Por esta razón, nos hacen una nota de advertencia relacionada con los criogénicos pueden desplazar el oxígeno y causar asfixia, que serían uno de los escenarios que principalmente se deben evaluar cuando las emergencias se presentan con este tipo de gases a nivel de empresas o a nivel industrial, donde ese tipo de espacios son más cerrados, donde este tipo de sustancias al escapar de su contenedor se pueden acumular con gran velocidad, pueden ocupar todo el espacio, teniendo la capacidad de volverse en deplexores del oxígeno, tienen la capacidad de desplazarlo, razón por la cual una de las grandes recomendaciones de seguridad para trabajar frente a este tipo de escenarios es siempre la utilización de protección respiratoria. Y segundo, los criogénicos son extremadamente fríos y pueden causar lesiones severas si usted entra en contacto con ellos. Recordemos que también hablamos en alguno de los objetivos anteriores y es que bajo ninguna circunstancia nosotros debemos tener contacto con las sustancias químicas que están involucradas en el incidente, mucho menos cuando no hemos logrado hacer su plena identificación. También están los tanques de almacenamiento atmosférico a granel en instalaciones y con algunas características particulares. Primero, el contenido puede ser inflamable, combustible, corrosivo o tóxico. Pueden liberar sus productos en forma líquida o de gases y vapores según el producto que esté dentro de ellas contenido. Los vapores suelen ser más pesados que el aire y pueden viajar a cierta distancia de su fuente de líquido. Recordemos que la flotabilidad, digamos que de los gases que se desprenden allí de algunos líquidos, está asociada también a su densidad. Pueden estar arriba o pueden estar abajo. Es uno de los riesgos de de la presencia de estos gases en algunos espacios cerrados. Y frente a lo que nos indica, por ejemplo, el primer parágrafo, que si pudieran ser inflamables, pues el riesgo aumenta mayor. Si lo que se están desprendiendo allí son vapores inflamables, pudieran viajar tanto hasta el punto en que llegaran a una fuente de ignición, pues el escenario allí sería en algún momento mucho más complejo que el que hubiéramos encontrado en la fase inicial. Trate los interiores de los tanques como espacios confinados, incluso cuando están vacíos. Es probable que estos contenedores tengan atmósferas peligrosas
Y esas atmósferas peligrosas estarán asociadas también al tipo de sustancia que al interior de ellos haya estado contenido en algún momento. Existen también los tanques de almacenamiento o unidades de almacenamiento subterráneo. Generalmente están construidos de acero, fibra de vidrio o acero con revestimiento en fibra de vidrio. Usualmente contienen líquidos como la gasolina, son clasificados como de baja presión y más del 10% de sus áreas de superficie se encuentran bajo el nivel del suelo. Este tipo de unidades los vamos a encontrar en las estaciones de servicio. Los camiones cisterna para productos químicos de baja presión pueden transportar desde líquidos inflamables, líquidos combustibles, corrosivos débiles y algunos tóxicos o venenos. Recordemos que los líquidos y vapores pueden tener una variedad de peligros que van a estar asociados directamente con el producto que se está transportando. Frente a los camiones cisterna de líquidos corrosivos, conocidos también como autotanques de carga, es importante tener claridad frente al tipo de sustancias que transportan. Sustancias que comúnmente están relacionadas con ácidos como el cloruro de acetilo, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, entre otros. Las recomendaciones que se citan, como evitar el contacto con líquidos y vapores corrosivos, por obvias razones, lo explicábamos en el objetivo de riesgos a la salud. Y hay que tener en cuenta que estos corrosivos o estas sustancias allí presentes en el lugar de la emergencia pueden no solamente dañar las herramientas con las que estuviéramos trabajando, sino también afectar seriamente el equipo de protección personal que tengan en ese momento los bomberos. Con relación a los remolques de carga seca a granel, podemos indicar que por lo general no son presurizados, tienen pasarelas de acceso en la parte superior. Cuentan también con un dispositivo, un compresor de aire instalado en la parte trasera y cuentan con una forma variable que a menudo incluyen válvulas de fondo con compartimentos de descarga en la parte inferior en forma de V o de W. Ahora llegamos a los contenedores de material radiactivo. Todo tipo de transporte que involucre el traslado de este tipo de sustancia debe ser empacado y transportado de acuerdo a las regulaciones que de hecho hoy día existen a nivel mundial y que están encaminadas principalmente a la protección del público, a los trabajadores del transporte, quienes hacen en algún momento traslado de este tipo de sustancias, y el medio ambiente ante lo que fuera una posible exposición a radiación. De acuerdo a estos factores que citamos, el material radioactivo se transporta en 5 tipos básicos de contenedores, como los relacionamos a continuación. El primero de ellos, exceptuado, este tipo de empaque se usa para transportar materiales que tienen una radiactividad limitada. Encontramos también los industriales. El diseño de este contenedor conserva y protege el contenido del material durante las actividades normales de transporte. Los contenedores tipo A, este diseño de este contenedor protege el contenido y mantiene un blindaje suficiente en las condiciones que normalmente se deben encontrar durante las actividades de transporte. Los contenedores tipo B no solo deben demostrar capacidad para soportar pruebas que simulen condiciones normales de transporte, sino que adicionalmente deben soportar condiciones de accidentes severas sin que liberen el contenido.
Y por último encontramos los contenedores tipo C, que a pesar de ser embalajes poco comunes, se utilizan para materiales de alta actividad, incluidos dentro de ellos el plutonio. Y por último, los contenedores intermedios para graneles IBC. Este tipo de contenedores conservan particularmente los estándares de diseño de Estados Unidos, Canadá y México, basado en las recomendaciones de las Naciones Unidas para el transporte de mercancías peligrosas. La capacidad máxima puede estar alrededor de los 3.000 litros y la capacidad mínima sobre los 450 litros. Los IBC están autorizados para transportar una amplia variedad de materiales con diferentes clases de peligros, como pueden ser combustible de avión o motor de turbina, gasolina convencional, ácido clorhídrico, metanol, tolueno, líquidos corrosivos, materiales sólidos en polvo, escamas o formas granulares. Ahora, nuestras preguntas de repaso. Nombre los tipos de contenedores de materiales peligrosos por el modo de transporte y algunos peligros que estos puedan presentar. Recordemos que indicamos la tabla 24.6, donde nos hablaban de los nombres de contenedores por el modo de transporte. Citábamos allí autopistas, camiones de carga por carretera, encontramos rieles, carros de ferrocarril, agua o sistemas navegables, buques transportadores de carga, y hablamos de multimodales e intermodales. Frente a los peligros que estos pueden presentar, pues estarán directamente asociados al tipo de sustancia que se esté transportando. Encontramos transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo, algunos bajo presión, otros no. El traslado o transporte de gases inflamables. Hablamos también de los gases criogénicos, especialmente el riesgo frente a las bajas temperaturas que estos están envasados y expusimos también el riesgo que pudieran presentar frente a su liberación y el posible contacto que pudiera tener nuestro personal de respuesta. Encontramos también riesgos asociados al transporte de sustancias corrosivas, otras tóxicas u otras que pueden ser venenosas. De esta forma, llegamos al final de nuestro objetivo número 7 de nuestro curso NFPA 470, respuesta a incidentes con materiales peligrosos en el nivel de advertencia.